Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, este seminario, gracias por recibirme. Este seminario más o menos cuenta lo que estaba haciendo en estos años que me fui. Hice el postdoc ahí en Duke University con Dan Skolnick, que es mi advisor, y colaboradores cercanos como Rick Kessler y dentro de lo que es Dark Energy Science Collaboration. Hoy voy a contar un poquito sobre cosmología con supernovas, particularmente en la era del SST, y voy a mostrar un poco de cómo uno puede pronosticar qué es lo que va a dar con una simulación de datos. Este es el resumen, un breve resumen de la charla. Quería hacerle un poquito de introductorio de la primera parte sobre la cosmología con supernovas, que es algo que fui aprendiendo ahora recientemente y me resulta bastante interesante cómo se hace. Un poco qué es una supernova tipo 1A, y luego ir de lleno a lo que es el relevamiento del SST, del Observatorio Vera Rubin. Un poco hacer el nexo entre las supernovas y los datos, cómo tratarlos con las diferencias de imágenes, que es lo que siempre me he especializado, todos mis seminarios de doctorado han sido así, sobre este tema acá, y mostrar los resultados que hemos hecho con esto. Entonces, para ir una breve reseña de la cosmología con supernovas, me fui capaz muy atrás, pero bueno, el siglo XX, a principios del siglo XX empezamos a medir distancias en el universo. La fórmula más importante, o esta que incluyo acá, es el módulo de distancia. Hubble en particular empezó, y otros como Hamoui, empezaron a medir distancias a estrellas cefeidas, que son estrellas variables con una relación de periodo de luminosidad. De ese modo podían determinar cuál es el brillo absoluto de estos objetos, y al compararlo con el brillo aparente, esta diferencia entre la m chica y la m grande nos da una relación directa con la distancia de estos objetos. Empezamos a entender que el universo era mucho más grande de lo que se pensaba, y que empezamos a ver que las galaxias, estas nebulosas, estaban bastante más lejos. Además, junto con las observaciones, el corrimiento al rojo de las líneas espectrales que se observaban en las nebulosas, en las estrellas también, se empezó a gestar esta idea de una relación de velocidad y distancia. Este gráfico que está acá es el Hubble del 33, creo que es, el paper. No sé si se ve muy bien, pero acá es velocidad y acá es distancia. Básicamente, la idea era medir la distancia a la cefeida y ver que tenía una velocidad radial. El corrimiento al rojo se lo interpretaba exclusivamente como cinemático, como un efecto de la velocidad radial. Pero vamos a ver que este redshift, la diferencia de longitudes de onda entre las líneas observadas en el laboratorio y las líneas observadas en el instrumento cuando uno miraba con un telescopio, tienen que ver también con la cosmología. Entonces, para esa época también estaba Einstein con su teoría de relatividad general, en donde además, para explicar el universo, para empezar a pensar cómo describirlo, planteaba este principio de homogeneidad a gran escala. Esta hipótesis se fue validando, fueron colectándose evidencia de conteos de fuentes en el cielo, conteos cada vez más profundos, fuentes en radio o fuentes en óptico, y además de esta expansión que encontraba Hubble, era compatible con esto. Entonces, la proporcionalidad que Hubble encontró entre la velocidad de recesión y la distancia entre los objetos, esta constante de Hubble acá, nos dice que el universo puede estar modificándose, puede estar expandiéndose o contrayéndose, pero eso no tiene por qué necesariamente estar en contra de la homogeneidad del universo. Einstein, unos años antes, había dicho que el universo, para él, si era estable, tenía que ser estático. Entonces, dentro de sus soluciones estaba la famosa constante cosmológica, lambda, esta que está acá, donde él la incluye para poder detener cualquier expansión o contracción del universo y que sea un universo estático. Y bueno, otras soluciones, otros como Friedman y Mateo Ronson que plantean que hay soluciones que pueden tener una expansión, este factor de escala A, que va como 1 sobre
1 más el redshift. Puede cumplir con la hipótesis de homogeneidad y además que el universo está expandiéndose, no hay ningún problema con eso. Y bueno, un poco como que la constante termina siendo para Einstein un error. Esto se ve acá, esta es la ecuación que gobierna este factor de escala. Y bueno, si uno piensa en el universo como que tiene presión y densidad como un fluido, estas son, digamos, como se describe la evolución de A, y además está la constante cosmológica ahí. Y Einstein la había puesto para detenerlo, pero pasando los años, en 1960, con el CMB, con el modelo Big Bang, ya la gente aceptaba que el universo se expandía, no había problemas con eso. Y que la idea ahora era pensar de que, bueno, si la gravedad es atractiva, tiene que frenar, tiene que haber un universo que puede ser plano, o puede ser un universo que se expande por siempre, o un universo que se va a contraer. Y la idea era medir el parámetro de deceleración U. Este parámetro, que tiene el factor de escala y las derivadas primera y segunda, es el valor a medir. Y depende del contenido del universo. Depende del contenido de radiación, del contenido de materia, y si se quiere, seguir incluyendo a la constante cosmológica el contenido de esta constante. Acá está expresado en unidades, como sabemos, de la densidad crítica para que el universo sea plano, y etc. Entonces tenemos estas densidades relativas. Y entonces, por eso, para entender el universo debemos estudiarlo, estos parámetros, para entender cómo es el contenido y medir este cubo de redshift. Y en particular, es importante medir el cubo en redshift 0, es decir, el parámetro de deceleración actual. Que nos permite, bueno, sabemos que la densidad de radiación no es relevante, no es importante con respecto a las otras componentes del universo en redshift 0, y tiene esta forma. Pueden ver el mouse ahí. Bueno, y más o menos con eso lleva, digamos, es una motivación para hablar del modelo de lambda-Koldal matter. Es decir, que el universo está compuesto principalmente por esta omega lambda, finalmente esta energía oscura, que es casi 70%. ¿Cómo llegamos a estos números? Es a través de esas mediciones de QZ. Esas mediciones se hacen con la relación redshift-magnitud. Esta relación ZM, en la que es una descripción similar al diagrama de Hubble de distancia y velocidad, es en el espacio de redshift y en el espacio de brillo, y se utiliza este diagrama, un diagrama cosmológico. Y para popular este diagrama, para hacer mediciones, esto se puede utilizar cualquier fuente astronómica, que le conozcamos la distancia, y también podemos pensarlo como que le conozcamos cuál es el brillo absoluto. Entonces surge la idea de una candela estándar, que es cualquier fenómeno con un brillo, como digo, absoluto conocible o calibrable. Entonces yo puedo determinar distancias de estos objetos. Y en esta charla yo voy a decir de que las mejores, o una de las mejores, son las supernovas tipo 1A. Las supernovas tipo 1A son candelas estándar, son explosiones de estrellas que podemos medir o calibrar el brillo absoluto y nos sirven para ver esta redshift magnitud, esta relación redshift magnitud. Brevemente, una supernova es cuando una estrella de enana blanca supera el límite de Chandrasekhar, adquiere masa por algún mecanismo y supera este límite, y bueno, por la física del núcleo, la presión gravitatoria es demasiado y la composición química de esta estrella no lo soporta y estalla. Las supernovas tipo 1A en particular son aquellas que no tienen hidrógeno en el espectro que observamos, y el pico está gobernado, digamos, o está dado por cierta presencia de elementos químicos que están en decaimiento radiactivo. Una cosa muy buena de las supernovas es que tiene una magnitud absoluta muy brillante, menos 19.5 la banda B. Hay algunas galaxias que tienen ese mismo brillo, y bueno, eso significa que es un evento que se observa a muchísima distancia y nosotros lo podemos ver desde aquí. Y más aún, más importante aún también, es que podemos calibrarle este brillo máximo, y si hay una diversidad de supernovas tipo 1A, la entendemos. Eso es lo más importante también. Es decir, que al haber supernovas tipo 1A que son diferentes, igual se pueden calibrar para obtener
una medición muy buena del brillo pico absoluto. La forma de hacer esto es con algo llamado el modelo SALT-2. Es un modelo del estallido de estas supernovas, el cual describe, bueno, esta fórmula que está acá es medio demasiado detallada tal vez, pero explica el flujo de una supernova en función de la fase de la curva de luz para todas las longitudes de onda. Y este modelo lo que hace es básicamente tener dos términos principales, o tres, M0, M1, y bueno, los M que quiera, pero se usan siempre dos, que son como el valor medio de una supernova y alguna dispersión, algún cambio. Y los parámetros del modelo son X0, X1 y el color. Este es un término de color. ¿Qué es lo que logra este modelo? Al observar muchas supernovas que tienen esta diversidad, cuando uno las estandariza con estos parámetros, obtiene que se puede calibrar cuál es el brillo máximo de la supernova. Entonces, reciben nombres particulares porque el parámetro X1, por ejemplo, se le dice stretch, que significa el ancho de la curva de luz, es cuánto dura. C, por supuesto, es el color. Y X0 es básicamente una magnitud, el logaritmo de X0 es una magnitud arbitraria que se usa para estandarizar todo, para normalizar todo. Y el módulo de distancia, entonces, para una cierta supernova, acá elegí la banda B, pero se puede usar cualquier banda fotométrica, entonces ya no es más M aparente menos una M absoluta, sino que podemos escribirla con estos términos. El X1 de stretch, el color, y acá está dentro del X0. Entonces, simplemente uno mide cuál es el brillo de la supernova, y luego puedo obtener un valor de la medición del brillo absoluto y obtener un módulo de distancia solo con verle la forma a la curva de luz. ¿Qué tiene de bueno la estandarización? Es que da muy bien. La dispersión que se ve en el pico, este pico que está acá, del brillo máximo, no es más grande que 0.1 magnitudes para relevamientos con una calidad fotométrica normal. Entonces, esto es súper importante porque podemos explorar la relación redshift-magnitud en un gran rango de redshift sin un error sistemático muy grande. Este gráfico que está acá corresponde al proyecto de RIS del 98, que bueno, obviamente salió por primera vez la expansión del universo acelerada, en donde se ve acá la relación redshift-magnitud, y se ven, espero que se vean, no lo sé, tres modelos de universo con distintas componentes, y lo que se ve acá son los residuos y muchas supernovas. Cada punto de estos es una supernova calibrada. Y se puede ver que el único universo que puede describir este exceso, esta trepada que tienen acá las supernovas, que es simplemente que las vemos más débiles de lo que pensaríamos en un universo con Omega Mater 1, por ejemplo, solo se explica con una constante cosmológica de 0.7. Es decir, que lo que se hace es colectar un montón de supernovas, estandarizarlas y hacer este diagrama de Hubble, un diagrama de Hubble cosmológico. Bueno, si uno asume cierta ecuación de estado, sí. La ecuación esa no le importa el redshift. Si se usa el redshift, sí, tenés que obtenerle un redshift. Porque esto está en reframe. Ok, digo, pero asumir que son independientes del redshift, que todas son... Que no hay evolución en las supernovas. No se asume, bueno, o sea, al principio en los 90 sí se asumía, se corrió con ese riesgo, pero después se demuestra que no. Hay como, lo que más importa sería la edad del entorno estelar de la supernova. Y uno las observa en una diversidad enorme de edades de entorno estelar. Lo observas en galaxias jóvenes y lo observas en galaxias viejas. Además, hay dos pruebas, y solo me acuerdo de una, que evalúan eso. RIS en particular, no sé si en 2003 o en 2000 y pico, hace como intenta ver si hay una independencia estadística entre dos muestras de redshift muy distintos y da bien. Hasta redshift 1 y Chirola
se sabe que no hay una evolución de la supernova. Todos los sistemáticos que aparecen siempre son de origen del polvo galáctico o enrojecimiento o algún otro tipo de extinción. Lo último que me quedaba por decir acá es que más o menos da un Q, un parámetro de deceleración negativo, -1. Eso es lo que daba en esa época, entonces ahí se descubre de que el universo está acelerando. Entonces, para concluir un poco la reseña y pasar a los relevamientos más modernos de supernovas, la cosmología de precisión actual utiliza un montón de muchas supernovas, muestras muy grandes. Esta que está acá a la derecha es del 2018, es una de las muestras que hasta ahora era la más grande, se llama Pantheon, tiene 1300, 1100 y pico supernovas, algo así, ¿verdad? Y aquí se ve el diagrama de Hubble, cómo lo estandarizan, y llega hasta Redshift 1 y algo, y se puede medir. Esto requiere un esfuerzo muy grande, porque no sé si se alcanza a ver, hay muchos relevamientos ahí que ha habido que pegarlos. Entonces, la calibración fotométrica se hace en simultáneo para todo eso, todos esos instrumentos, y lleva muchísimo trabajo, porque hay veces que hay supernovas que son de los 90, de los 2000, que se necesitan usar, y bueno, cuesta mucho calibrar. Bueno, en combinación con otro tipo de pruebas cosmológicas, la supernova nos aporta una evidencia de que estamos en un modelo así de concordancia en plano, y con esas proporciones aproximadamente de 0.7 de energía oscura y el resto de materia. Bueno, acá salto a lo que son los relevamientos, porque cómo podemos avanzar en este frente es únicamente colectando más supernovas y extendiendo este diagrama un poco más. Para eso, bueno, es que se están gestando un montón de test cosmológicos con nuevos instrumentos. Este en particular que yo trabajo es el LSCT, es del Observatorio Vera Rubin. Significa el Legacy Survey of Space and Time. Es un instrumento de unos 8 metros, ya les voy a mostrar ahí un poco, pero es en el rango óptico, y lo que tiene de interesante es que va a cubrir 1/3 del cielo por noche durante 10 años de operación. Entonces es un instrumento que planifica observar durante mucho tiempo, repetidamente el cielo, y esto nos va a permitir estudiar esto del sector oscuro, la energía oscura, con las supernovas y distintas pruebas, pero también encontrar objetos en el sistema solar, objetos en la Vía Láctea, y esperamos que haya descubrimientos de transitorios diferentes que nunca hemos visto. Ahí hay una lista de características del instrumento que queda ahí, pero no voy a mencionarlas todas. Acá están las bandas fotométricas, son 6 filtros, van desde U, G, R, I, Z del eslogan muy parecidas y después Y. Es un instrumento de 8 metros, tiene una cámara que es enorme, tiene unos 10 grados cuadrados de visión, campo de visión en el cielo, y algo muy importante es que planifica y espera conseguir que un transitorio que se descubra en este momento, en una observación, por ejemplo, ahora, solo tarde 1 minuto en llegar a instrumentos de seguimiento. Y la idea es capturar supernovas o cualquier otro tipo de transitorio y poder hacer un espectro cuanto antes. Y eso es un desafío en sí, pero además el número de transitorios esperado por noche es alrededor de 1 millón. Entonces, el trabajo más difícil que tiene este instrumento es poder comunicar, poder detectar en las imágenes estas variaciones de brillo de los elementos transitorios y comunicarlas cuanto antes. Para poder llevar a cabo el relevamiento, va a haber áreas que tienen más observaciones que otras. Eso es muy común en cualquier relevamiento del cielo. Hay 2 áreas importantes. Una es White Fast Deep, es como una región que cubre casi todo el cielo, que a lo largo de todos los filtros, al final de los 10 años, se espera que tenga alrededor de 900 observaciones por campo, y luego hay ciertos campos que tendrán más de 1000 observaciones. Esto sigue siendo un motivo de estudio, no hay todavía una estrategia final, y sigue modificándose, pero ese es el plan a grandes rasgos. Esto conlleva que además
se generan muchísimos datos. Este histograma acá, o en realidad es simplemente mostrar en una forma de visualizar la cantidad de datos por noche que genera el SST. Acá está Sloan, el Vista, el BBB, y Dark Energy Survey, que es el más reciente, y acá está el SST, que es una tasa de generación de datos en terabytes por noche. Entonces, la cantidad de datos va a ser muchísima, y es por eso que el SST, como el instrumento, como la gente que lo opera, solo va a producir los datos y reducirlos, pero no va a hacer la ciencia, no va a hacer nada con lo que descubra. Eso depende de las colaboraciones científicas o Science Collaboration, que acá están todas. Esta es la de Transients, hay una de Milky Way, de la Vía Láctea, que estudia galaxias, hay una que estudia genes, hay una de estadística, hay una de lentes gravitacionales fuertes, una del sistema solar y finalmente Dark Energy Science Collaboration, la colaboración para el estudio de la energía oscura con el SST. Es en esa colaboración donde yo he estado trabajando todo este tiempo, y la idea básica es poder prepararse para estudiar la energía oscura con estos datos. Eso en la práctica significa que están programando un montón de pipelines o de sistemas automáticos que cuando lleguen los datos van a saber qué hacer, digamos, con esos datos en un tiempo razonable para poder medir, hacer inferencia de los parámetros cosmológicos. Hay un montón de cosas contempladas en eso, como reprocesar para encontrar sistemáticos, que en realidad es lo más difícil. Acá a la derecha les muestro una imagen de la simulación de datos de DESC, que ya les voy a contar cómo las usamos nosotros. El plan, lo más importante para DESC es determinar si la ecuación de estado de la energía oscura, que en los 90, a fines de los 90, en los 2000 se asumía -1 para poder medir el Q, es determinar si tiene evolución con el factor de escala. Es ver si esta ecuación de estado es una constante W0 o si además tiene involucrada una evolución. La idea es combinar todos los datos posibles, es decir, combinar supernovas, lentes débiles, lentes fuertes, estudios de la función de correlación con el cosmic shear o la distorsión de campo, combinar todos estos contornos que se ven acá. Este es el delta WA, delta W0, sería en este espacio en donde ellos quieren tratar de determinar si existe o no una evolución. Esto es simplemente un forecast, o lo que se dice una predicción. Esto es el año 1, pero esto es lo que se espera luego de los 10 años de relevamiento, utilizando todos los datos. Tener un constraint muy, muy fino, con todas las pruebas combinadas de estos parámetros de la energía oscura. Las supernovas tipo 1A son útiles para eso. Y bueno, ¿cómo se planifica? ¿Cómo es la idea de hacer supernovas tipo 1A para la cosmología con el SST? Bueno, ya les dije que el observatorio va a observar gran parte del cielo muy repetidamente, y eso para el estallido de supernovas es bueno, porque apenas estalla uno la puede observar. Y esto significa que va a incrementar el tamaño de la muestra de supernovas tipo 1A 100 veces con respecto a todas las que tenemos hoy. Este valor de 100 veces, bueno, obviamente es una estimación, va hasta Redshift 1.2, en teoría, y el error estadístico, entonces, que va como raíz de n, se reduciría en un orden de magnitud. Tendríamos 10 veces más señal ruido, pero esto sí, y solo sí se pueden reducir los sistemáticos en una misma cantidad. Es decir, que necesitamos entender los sesgos 10 veces mejor de lo que entendemos ahora. Estos sesgos pueden ser fotométricos o de selección. Y es ahí en donde la sustracción de imágenes, que es el método para descubrir esta supernova, es importante. Esta técnica sirve para detectar cualquier transitorio, pero para las supernovas tipo 1A es de especial atención entender en qué momento falla, porque siempre las supernovas están cerca de una galaxia. Eso es muy importante. Básicamente la resta de imágenes, esto lo he contado varias veces, pero es un método de comparación entre dos imágenes consecutivas, una imagen de referencia, que también incluso puede ser una imagen de archivo, o una suma de imágenes,
y una imagen nueva recientemente adquirida. Y la idea es que esta imagen de referencia yo la transformo para que tenga las mismas propiedades que la imagen nueva, de SIN, de PCF, digamos, o de ruido de cielo, y luego realizar una sustracción, una resta directa de estas dos matrices de píxeles. De forma gráfica se puede ver cómo esto es tener una imagen con ciertas propiedades, una imagen de referencia, que luego, mediante una convolución con algún perfil, la llevo a una descripción similar a una imagen nueva. Esto no sé si se alcanza a ver, pero acá hay dos imágenes de ese estilo, son dos imágenes con objetos diferentes, algunos han variado en brillo, y con propiedades del fondo del cielo diferentes, con propiedades de la PCF diferentes de la imagen, y luego al realizar la subtracción, la mayoría de los objetos desaparecen, y solo quedan ambos que han variado en brillo. Este es el core, esta es la parte más importante de lo que son los sistemas de detección de supernovas o de cualquier transitorio, que bueno, acá es un diagrama un poco complicado y largo, pero crea estas imágenes de referencia, calcula las restas, detecta estas fuentes nuevas o que han variado, y al hacerlo en muchas imágenes se asocian entre sí, a ver si han continuado variando, si hay más de una detección. Y una vez que hay dos detecciones consecutivas de una variación, entonces eso se transforma en un evento en el cual se le hace fotometría y se saca una curva de luz. Luego eso se utiliza para la cosmología, directamente ajustamos la curva de luz. ¿Qué hicimos con este diagrama, este sistema? Bueno, yo trabajé muchísimo en esto porque usamos las simulaciones de las imágenes del SST. DESC generó a través de un MOC, una simulación de materia oscura, una simulación cosmológica, Outer Rim se llama. Se generó un MOC de galaxias, de un catálogo extragaláctico, quiero decir, y además se creó un modelo del instrumento. Y se generó además un modelo de la observación del instrumento, de cómo iba a observar noche tras noche durante varias temporadas. Esto se hizo, entonces, para simular 300 grados cuadrados del cielo, de la parte Wi-Fi del cielo, que va a observar el SST, por 5 años de relevamiento en los 6 filtros. Entonces, desde ese MOC de galaxias, de ese catálogo, se generaron todas estas imágenes, y además se les incluyó supernovas tipo 1A. Entonces, más o menos, bueno, esto muestra un área de lo que sería esta simulación, y acá hay un pointing del instrumento, aproximadamente un campo visual. Esta simulación de Master City tiene toda la física de los píxeles, tal como se conocen de la cámara, la transmisión, la atmósfera, variaciones de SIN, etc. Y la muestra de supernovas tipo 1A, que es lo que más nos importa a nosotros, bueno, obedece un modelo de SALT2, como les había comentado, con estos parámetros de luminosidad pico, de color y de stretch, y tiene una tasa de ocurrencia en función del redshift que obedece a la ley natural que observamos, al rate, a la tasa natural observada. El scatter de la estandarización, que les había comentado que era cerca de 0.1, está puesto en 0.15. Y bueno, acá están las distribuciones, están los parámetros de las poblaciones de color y de stretch, y los coeficientes de la estandarización en general. Acá estas distribuciones muestran datos reales de la simulación, digamos. Son datos de verdad, los conocemos de antemano, son los inputs. Y estas son las distribuciones de las supernovas que hemos analizado nosotros. Este último diagrama de acá muestra el tiempo a la magnitud pico, al brillo pico del evento, y hay un histograma también de las observaciones que tiene el instrumento. Esto año 2, año 3 y año 4. No sé si se observó. En fin. Esta es la muestra que vamos a usar. Procesamos de toda la simulación nada más 15 grados cuadrados por 5 años. Ya era bastante para nosotros. Lo que hicimos fue correr todo ese diagrama que les habíamos mostrado, restas de imágenes, encontrar los transitorios y hacer la fotometría forzada, etc. Y como conocíamos la verdad, podemos ver cuáles son los sesgos. Entonces, eso consistió el trabajo. Usamos 6 parcelas
o 6 tracks de la simulación que están subdivididas en pequeños cuadraditos que nos servían para hacer las imágenes de referencia. Más o menos había 2.000 observaciones del telescopio en lo que nosotros trabajamos, pero como es una cámara mosaico en CCDs individuales, alrededor de unos 106.000. Y en ese set de datos, más o menos unas 6.000 supernovas es lo que estuvimos trabajando. Recordemos que la muestra de Pantheon, que era la más grande hasta 2018-2019, eran aproximadamente 1.000. Bueno, acá algunos de los resultados del procesamiento de estas restas. Voy a tratar de ir rápido. Si tienen preguntas, pueden frenarme, pero utilizamos los datos del primer año, de estos 5 años de simulación. El primer año lo descartamos, lo utilizamos solo para hacer imágenes de referencia. Y luego poder restar contra estas imágenes de referencia. Lo que hicimos con esa primera temporada fue seleccionar las mejores imágenes, cortando por tamaño de PCF y por magnitud límite, buscando las más profundas, y las apilamos. Por cada uno de los cuadraditos que se ven en este mapa, tuvimos un apilamiento por cada filtro. Luego hicimos, bueno, acá tenemos más o menos el número de CCDs por cada uno de esos parches, cuántos se fueron apilando, y estas imágenes nos servían para ir descubriendo la variabilidad. El resto de las temporadas, en esta distribución de tiempos, de adquisición de los datos, fueron para hacer las restas y descubrir y medir supernovas. A veces, esto es muy crítico, esta es una etapa muy crítica para LSCT en el relevamiento. Se sabe que en los primeros años del survey va a costar muchísimo adquirir imágenes de referencia que tengan un estándar de calidad bueno para poder encontrar supernovas a esos redshift. A veces el clima no acompaña, y en la simulación nos pasó eso. Esto es algo que al final parecía malo, pero bueno, estuvo bueno aprenderlo. El filtro U, por ejemplo, muestra muchos problemas, porque la primera temporada, el primer año, justo por aleatoriedad, digamos, tiene una calidad muy baja. Entonces, no pudimos hacer imágenes de referencia buenas, y pudimos observar cómo esto se tradujo en sesgo de selección y en sesgo de fotometría más adelante. Estas distribuciones que se ven acá son las imágenes de referencia o template, la temporada esa utilizada para generarlo, y el resto de las temporadas. Y en la banda U, por ejemplo, en el tamaño de la PCF, la distribución de las temporadas siguientes es a veces mucho mejor que en la primera temporada. Eso es muy contraproducente y bueno, hay que pensar todavía en estrategias para mitigar eso, que no está listo. Sí. ¿El criterio de una imagen buena? Bueno, el criterio en realidad es relativo, porque en la operación de restas de imágenes, vos lo que querés comparar siempre son dos imágenes y es relativo entre esas dos. La imagen de referencia, una buena calidad, es simplemente que sea mejor que la imagen típica de observación. Porque si no, esa operación matemática no se puede realizar, sale mal. Entonces vos tenés que elegir imágenes de calidad extraordinaria. Sí, justo esa temporada es toda nublada, es toda con mal sync, tiene problemas la cámara, no sabes qué, pero esa primera temporada sale mal y después las nuevas imágenes son mucho mejores, esa resta con convolución nunca va a salir bien. Entonces, la estrategia que puede haber es invertir la resta y corregir correlación en los píxeles, que puede salir. Pero lo difícil es anticiparse a cómo va a dar el sitio. Obviamente que esto que está en Chile, está cerca de Gemini, eso se conoce muy bien cuál es la calidad del sitio, pero puede cambiar. Así que, y además depender del filtro. Así que es una cuestión relativa. En este caso, por ejemplo, el SYNC de la banda U para esa primera temporada fue de 1.10, 1.25 a veces. Pero después en las siguientes llegó a ser de 0.8. Y eso en la vida real no se lo puedes anticipar. Esto que está acá es la banda G y se ve que es una distribución más típica. De que todos los años más o menos es parecido. Entonces igual elegir las mejores de una cierta temporada y listo. Acá hay un ejemplo de una resta de imágenes y en el panel de arriba está una imagen recientemente adquirida o nueva, la del medio es un apilamiento de imágenes más profundo, la imagen de referencia,
y abajo está la resta. La de arriba, en todas, están marcadas en rojo todas las detecciones en la resta. Todo lo que pasó un cierto nivel de corte y pensamos que era un transitorio. Y además, en amarillo y en blanco está marcado donde había una supernova. Que eso lo sabemos nosotros por el catálogo real de la simulación. Y no se puede ver, pero la señal ruido que tiene esa supernova. Esta, por ejemplo, punto 6, no tiene círculo rojo, así que no se detectó. Esta 5.2 tampoco se detectó. Pero esta que tiene, por ejemplo, 8.9, 10 o 15, sí fue encontrada. Y nosotros podemos, con esta cantidad de datos, pudimos medir cuál es la eficiencia de detectar, en función de la señal ruido, todos los transitorios. Esta función que se ve acá, básicamente es, en función de la señal ruido, cuál es la eficiencia que tiene el instrumento más el sistema de detección para encontrar los eventos. Y cortamos en el valor 50% y medimos esta señal ruido al 50% de eficiencia y nos da más o menos 5.8. Esto es muy bueno. No, usualmente los relevamientos cuando arrancan, esto les da 12. Y después van afinando hasta poderlo bajar a alrededor de 5. Uno, pensando en cualquier fenómeno 3 sigma, tendría que ser 3. Uno quisiera que fuera 3. Pero bueno, no. Esto es muy bueno ya partiendo de acá. Lo importante de esto es que nuestra simulación da comparable con relevamientos previos. Es más o menos lo mismo. La técnica que se usa para restar es la misma, así que quedamos contentos con eso. Esto también se puede ver en el espacio de magnitudes, en lugar de señal ruido, pero va a dar distinto para los distintos filtros, porque tienen profundidad diferente. En particular la banda U da bastante mal, que está bastante desordenada, pero en el resto de las bandas da una profundidad que está relacionada con la capacidad del instrumento y además con el filtro pasabanda y la función esta de distribución de energía de la supernova. Entonces, sabemos que esta profundidad media es la que nos va a dar el sistema cuando se empiece a medir. Acá en la tablita, bueno, resumo estos valores. Para todas las bandas, para los filtros da más o menos 5.8 esta señal ruido, pero en las magnitudes, la más profunda, por ejemplo, la banda G de 24.7. Esa sería la profundidad. Además podemos ver eficiencia por evento, es decir, una misma supernova, todas sus épocas, toda su curva de luz, cuánto me cuesta encontrarla. Y esto lo pienso en función del redshift. O sea, cuanto más lejos está la supernova va a ser más difícil, porque va a tener muy poquitas épocas, muy poquitas observaciones por encima de la señal ruido. Sí. ¿Tenías una pregunta? Ah, no. Bueno. Y más o menos da 0.7, 0.72. Esto de nuevo quiere decir que a redshift 0.7, más o menos la mitad de los eventos los vamos a encontrar en su vida. Y eso va después ver cayendo. Esto también es medio engañoso porque también depende de cómo observa el instrumento. Si observa más frecuentemente una particular área del cielo, esa área va a dar con una eficiencia mucho más alta que el resto. Así que es un poco tricky pensar esto como realmente sería. ¿Qué más estudiamos de todas estas restas? Los sesgos fotométricos. Nos fijamos, luego de medir la curva de luz, pasado la detección y vimos que es una supernova tipo nova, vemos cómo es este bias, este sesgo. Podemos ver que medimos magnitudes súper bien con la resta de imágenes hasta magnitudes 23.5. Es decir, que puede ser todo lo profundo que quieras, pero después empezás a tener problemas en medir cuál es el verdadero flujo de la supernova. También esto es tramposo porque las supernovas están siempre en un entorno y el entorno a veces hay entornos más fáciles y entornos más difíciles para medir la fotometría. Ya les voy a mostrar un poco. Y en especial la incerteza de la fotometría. Pero bueno, esto es un resultado que está muy cerca de los relevamientos previos y que nos dice dos cosas, que la simulación está más o menos bien y que por lo menos las pipelines o los sistemas de análisis reproducirían con otros datos, con otros relevamientos, lo que se ha obtenido antes.
Así que partimos de una buena base. Para ver las incertezas, lo que se hace es analizar usando el flujo verdadero, F-true, es el flujo que sabemos por el catálogo real, menos el medido, y lo dividimos por la dispersión que vemos nosotros, el error que nosotros le asignamos. Y si todo sale bien, tendría que ser una gaussiana unitaria. Pero a veces no, en particular, por ejemplo, en la banda U, se ve acá que hay un sesgo, es decir, que la gaussiana no está centrada, pero además es mucho más ancha de lo que creemos. Entonces, tenemos que el flujo está mal medido y además la incerteza es mucho más chica de lo que debería ser. Y bueno, esto lo podemos traquear a estas malas temporadas, a estos malos primeros años de observación de la banda U. Además también de ver este RMS, este scatter, y si es en exceso de una gaussiana unitaria, vimos la fracción de outliers que caen en estas alas de la gaussiana. Y bueno, obviamente en la banda aguda mucho peor. Pero al comparar estos valores, el 5 sigma y el 10 sigma, el porcentaje de flujos mal medidos, también está muy parecido con lo que, por ejemplo, Dark Energy Survey reporta. Finalmente, esto creo que es lo último para evaluar, se realiza fotometría de apertura en donde estalló la supernova, es decir, en la galaxia, pero justo en las épocas antes de que estalle la supernova. El objetivo es tratar de ver si la medición que tenemos de los flujos depende del entorno en el que está. Y se encuentra que sí. Se encuentra que esto que se ve acá en azul es la distribución del brillo superficial justo en la galaxia, en donde estalla la supernova. Esto es magnitud por segundos de arco cuadrado. Y vemos que cuanto más brillante, la dispersión extra que tenemos en los valores de incerteza, o de flujo, perdón, es a veces un factor 2 o 3. Es decir, que cuanto más brillante es la galaxia anfitriona de esta supernova, más nos va a costar medir la fotometría y también la incerteza. Y este fenómeno que se llama anomalía del brillo superficial es algo que no está explicado hasta ahora. No sabemos por qué tendría que ser así. Siempre uno piensa al revés, cuanto más brillante la galaxia, más señal ruido tenés sobre su perfil, la podrías descontar mejor. Eso es lo que uno piensa, pero en realidad no. Hay algo ahí que va al revés de esto. Y puede ser también una especie de shock noise, un ruido intrínseco de la galaxia que no sabemos medir, o puede ser también la resta de imágenes. Cuando uno toma la imagen de referencia, que es un apilamiento de muchas imágenes, capaz borronea el perfil, pero bueno, no está explicado. Y lo interesante es que la simulación esta, es una simulación de datos, lo encuentra, lo mide igual. O sea que, en principio, todos los ingredientes físicos del detector y que están en DC2, en la simulación, tienen todo para explicarlo, para reproducirlo. Así que, esto fue muy interesante. Bueno, esto es una tabla, pero solo para mencionar de que miramos la contaminación por falsos positivos. Esto fue un tema en la tesis de Mariano. Usamos clasificadores porque la resta de imágenes no sale bien a veces y hay objetos que son falsos positivos. Y bueno, lo que hicimos fue para cada banda fotométrica hicimos un análisis de la cantidad de contaminación. La cantidad es aproximadamente el 90% de las detecciones son falsas y tenemos algunas conclusiones sobre cuáles son las propiedades de la PCF que nos favorecerían o nos jugarían en contra para este tipo sobre este porcentaje. Nuevamente la banda U es muy diferente y lo que podemos ver es justamente esto, Vanessa, que cuanto peor es la PCF de la imagen nueva comparado con la anterior, con la de archivo, con la referencia, es menor ese porcentaje. Y cuanto más se parecen a la técnica matemática, le cuesta mucho encontrar una transformación adecuada y siempre sale mal. Bueno, estos son todos los resultados de las restas de imágenes. Voy a ver si me apuro y muestro los resultados de analizar las curvas de luz. Que también lo pudimos hacer, todas estas supernovas
como dije, tenían una misma tasa que se observa en el universo y tenían las mismas propiedades. Lo que se hace usualmente para reducir los sesgos, para usarla a la muestra, es con la descripción de las observaciones, por ejemplo, qué imagen se tomó, en qué horario, en qué tiempo juliano, qué campo se observó, con qué ruido del cielo, con qué PCF, uno puede simular un catálogo de supernovas que tendría que haber observado. Y las contrasta. Y se da cuenta si hay un sesgo de detección, si hay un sesgo de fotometría, y así. Una simulación Monte Carlo. Entonces, eso es lo que se ve en rojo, y en negro serían los datos que acabamos de medir, toda esta fotometría que hicimos, qué sé yo, nos daban estas 6.000 supernovas, y ahí las contrastamos. Y en rojo está la simulación. Y vemos que, por ejemplo, la magnitud más brillante para unas bandas, por ejemplo, U y G, las distribuciones son parecidas. Las distribuciones perdón, no las tengo acá. Bueno, pero observacionalmente pudimos ver que se parecían, entonces la simulación Monte Carlo estaba más o menos bien hecha, y a las dos muestras, a la falsa, digamos, y a la menos falsa, le aplicamos ajuste de curvas de luz. Y vemos cómo dan los parámetros. Y si los parámetros dan muy distintas las distribuciones, es porque en nuestra observación hay un sesgo tremendo que no debería estar. Y como coinciden las distribuciones, hasta lo que se puede ver por los chi cuadrados, esto que se ve acá, quiere decir que lo que observó el instrumento, según la cadencia que tiene, cuando uno lo simula en Monte Carlo, es lo que uno espera. Da igual. Entonces, eso nos da luz verde para hacer cosmología con la prueba. Sabemos que no está sesgada. Es como simplemente un check para saber que la muestra es buena. Acá también hicimos un análisis de cuántos eventos perdíamos por cortes en la muestra, que creo que me voy a saltear. Está bueno que den parecido. Así que está todo bien. Y luego con estas supernovas, como tenemos luz verde para hacer cosmología, las ponemos finalmente en nuestro diagrama de Mu, de módulo de distancia versus redshift, y vemos cómo da la cosmología. Sí la podemos recuperar. O sea, la simulación de datos tiene una cosmología y lo que hicimos fue ajustarla. En rojo nuevamente está la simulación Monte Carlo. Se binean la cantidad de supernovas en función del redshift con este módulo de distancia. Y en negro están los datos de la simulación de C2. Y lo que encontramos es que recuperamos los parámetros cosmológicos dentro de las incertezas y todo. Acá lo que se ve medio chiquito, pero este delta W es el delta de la ecuación de estado de la energía oscura, y vemos que para la muestra simulada Monte Carlo y para DS2, ¿ves? Encontramos que más o menos hay un acuerdo parecido en señal ruido. El omega mater tiene más o menos los mismos resultados. Los parámetros que están a la derecha, en cambio, son parámetros de la estandarización de las supernovas. O sea, uno cuando tiene esta ecuación de estandarización hay parámetros, metaparámetros que elige, y también los recuperamos. Por ejemplo, el scatter intrínseco, este scatter en el pico de las supernovas, lo recuperamos bastante bien. ¿Qué quiere decir esta prueba que termino acá contándoles? Es que el sistema para detectar las supernovas y para hacer cosmología con las mismas aparentemente está listo cuando lo comparamos con experimentos previos. Esto, sin embargo, tiene unas, como dije, 6.000 supernovas, pero esperamos muchas más. Entonces, estos sesgos siguen siendo importantes, hay algunas cosas que hay que corregir, pero van caminando. Y lo que tiene de interesante esta comparación con Dark Energy Survey es que todas las propiedades que son muy difíciles de modelar de primeros principios, esta magnitud, esta profundidad, por ejemplo, esta señal ruido al 50% de eficiencia, que da parecido, o la anomalía de brillo superficial, no se puede modelar de primeros principios. Y haber hecho una simulación que parte de un mock hasta modelar el instrumento y llegar hasta acá, desde los píxeles, hasta haber hecho el análisis cosmológico y encontrar algo similar,
para nosotros es muy bueno. Es algo que 1000 cosas podrían haber salido. Y además son un punto de partida para monitorear. Durante el relevamiento, estas cosas se pueden volver a calcular todo el tiempo con distintas técnicas y ver si evoluciona o mejora o peor. Así que más o menos estas son las conclusiones. Mostramos por qué, digamos, las supernovas tipo 1A siguen siendo importantes para nosotros. Tenemos cosas para medir aún que nos pueden servir. El LSCT va a medir muchísimas y para poderlas medir bien necesitamos tener una idea de cómo nuestros sistemas están andando. En el centro de todo está la recta de imágenes, que sigue siendo una técnica con 20 años y que ha tenido muy pocos cambios, pero que aparentemente cuanto mejoran las imágenes sigue funcionando. Encontramos que nuestro análisis cosmológico y nuestra detección de sesgos, digamos, funciona y podemos recuperar parámetros cosmológicos. Y bueno, creo que más o menos es todo lo que tiene. Si no hay preguntas ahí, Hernán levantó la mano. Bueno, muchas gracias, Bruno.